Buenos días, Katy Fernández te saluda. Qué placer que podamos volver a encontrarnos en este nuevo día para abrir la palabra de nuestro Papá Celestial. Gracias porque estás allí acompañándome. Estamos en la lección 2 del nuevo trimestre, estamos estudiando el libro de Romanos y la lección de esta semana lleva por título El conflicto. El versículo para memorizar lo encontramos en Juan 1:17 y dice: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La iglesia primitiva estaba compuesta en su mayoría por judíos que nunca pensaron ni por un momento que, al aceptar a Jesús, el Mesías judío, estaban de alguna manera alejándose de la fe de sus padres o de las promesas del pacto que Dios le había hecho a su pueblo. Según parece, tenían razón. La cuestión para los primeros creyentes judíos era si ellos tenían que dejar de ser judíos para aceptar a Jesús. A su vez, el problema para muchos de ellos era si los gentiles tenían que hacerse judíos antes de que pudieran aceptar a Cristo. Recién más adelante, en el conflicto de Jerusalén, hubo una respuesta firme. Tomaron la decisión de no atosigar a los gentiles con una gran cantidad de reglamentos y leyes. Es decir, los gentiles no necesitaban hacerse judíos para poder aceptar a Jesús. No obstante, a pesar de esta decisión, algunos maestros continuaron asediando a las iglesias, insistiendo en que los gentiles, convertidos a la fe, estaban obligados a guardar estas normas y leyes, incluyendo la circuncisión, un procedimiento que haría que el cristianismo no fuese particularmente atractivo para un adulto. Es decir, pensaban que los gentiles, para ser participantes de las promesas del pacto, tenían que acatar muchas de las normas y las regulaciones que eran consideradas requisitos para los participantes de la comunidad de Israel. El día domingo lleva por título Un mejor pacto. Te invito a que juntos leamos Hebreos capítulo 8, versículo 6, mientras pensamos cuál es el mensaje, qué entendemos por estas mejores promesas. Hebreos 8, 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Quizá la mayor diferencia entre la religión del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento sea el hecho de que la era del Nuevo Testamento se instauró con la venida del Mesías, Jesús de Nazaret. Dios lo envió para que fuese el Salvador. Los hombres no podían ignorarlo y pretender ser salvos. Solo mediante la expiación que Él proveyó, sus pecados podrían ser perdonados. Solo por la imputación de su vida perfecta podrían estar delante de Dios sin condenación. En otras palabras, la salvación era mediante la justicia de Jesús y nada más. Los santos del Antiguo Testamento ansiaban las bendiciones de la era mesiánica y la promesa de la salvación. En tiempos del Nuevo Testamento, la gente se enfrentó a la pregunta: ¿aceptaré a Jesús de Nazaret, a quien Dios ha enviado como el Mesías mi Salvador? Si creían en Él, es decir, si lo aceptaban por lo que realmente era y se comprometían con Él, serían salvos por la justicia que se les ofrecía libremente. Mientras tanto, los requisitos morales permanecieron inalterables en el Nuevo Testamento, porque su fundamento es el carácter de Dios y el de Cristo. La obediencia a la ley moral de Dios es tan parte del nuevo pacto como del antiguo. Te invito a que juntos leamos Mateo, capítulo 19, versículo 17. Él les dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahora vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios
y tienen la fe de Jesús. Seguimos en Apocalipsis, pero ahora el capítulo 14 y el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora vayamos al libro de Santiago, capítulo 2, versículos 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de la ley moral en el Nuevo Testamento? A su vez, el Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento cesó todo el conjunto de leyes rituales y ceremoniales que eran netamente israelitas y estaban claramente ligadas al pacto. Señalaban a Jesús, a su muerte y a su ministerio como sumo sacerdote, y se instauró un nuevo orden basado en mejores promesas. Ayudar a judíos y a gentiles a entender lo que implicaba esta transición del judaísmo al cristianismo fue uno de los objetivos principales del pacto en el libro de Romanos. Llevaría tiempo lograr la transición. Muchos judíos que habían aceptado a Jesús aún no estaban preparados para los grandes cambios que vendrían. ¿Cuáles son algunas de tus promesas bíblicas favoritas? ¿Con qué frecuencia las reclamas? ¿Cuáles son las decisiones que se pueden estar interponiendo en el camino para que estas promesas se cumplan en tu vida? Ahora pasamos al devocional que hoy lleva por título La responsabilidad paterna. Primera de Samuel capítulo 4 versículo 18 dice: Cuando el mensajero hizo mención del arca de Dios, Elí cayó de su silla hacia atrás, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, pues era hombre viejo y pesado. Había sido juez en Israel durante 40 años. Qué triste fin para un hombre que Dios había escogido para ser una fuente de inspiración para su pueblo. Elí estaba viejo y cansado, tenía 98 años de edad y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Sus hijos habían crecido y estaban vacíos por dentro. No tenían vida espiritual ni respeto por las cosas divinas. Es verdad que un padre puede educar con amor, firmeza y dedicación a sus hijos y aún así estos, al crecer, no querer saber nada de Dios y su iglesia, haciendo un uso equivocado de la libertad que Dios les dio. Pero en el caso de Elí era diferente. La inspiración menciona su responsabilidad en la educación equivocada de sus hijos. Nunca debemos confundir tolerancia con paciencia, ni amor con permisividad, ni mente abierta con liberalismo. La educación de los hijos requiere padres que busquen diariamente sabiduría, fuerza y gracia en los brazos del Padre. Es preciso estar cimentados en los principios educativos de la palabra de Dios para no ser confundidos por las teorías modernas que corren el peligro de crear una generación de valores fundados apenas en las circunstancias y los sentimientos. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Del libro La Educación, página 57. Este tipo de hombres no es fruto del moralismo, de principios sin vida. Estos hombres son obras de arte que el Espíritu Santo está listo a plasmar en la vida de quienes ven y van a Jesús a cada momento, que desarrollan una fe viva con el Dios vivo. Y nosotros, los padres, tenemos una participación importante al enseñar a nuestros hijos la necesidad diaria de Jesús.
Como líderes de la iglesia y como padres, ¿estamos simplemente preocupados en que nuestros jóvenes se porten bien y no salgan de la iglesia? ¿O también procuramos inducirlos a tener una experiencia de vida con Dios? Recuerda, en la iglesia es posible aparentar sin tener una experiencia viva, una relación íntima con Jesús, pero es imposible vivir una vida de comunión con Cristo y no permanecer en la iglesia. ¿Cuál debe ser entonces la motivación de nuestro trabajo en favor de nuestros jóvenes? La respuesta es tuya. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos ayudar a cada joven que se cruce en nuestro camino, donde sea que los encontremos, a que desarrollen una fe íntima y profunda con el Dios Creador, con el Dios vivo, con el Dios Todopoderoso. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Padre Celestial nos libre de pronunciarlas. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean hoy contigo. Te invito a que nos volvamos a encontrar mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias porque estás allí, acompañándome.